Durante décadas la mayoría de la gente creyó que el primer submarino moderno nació en 1900 en el puerto de Nueva York, de la mano de John Philip Holland y su famoso Holland VI, el primer submarino militar propulsado por un motor de petróleo. Y en todas partes se defendió que estos submarinos eran muy útiles y que serían indispensables para la guerra. Pero en 1860, en Alicante, en la costa sur de la España actual, un hombre ya respiraba bajo el agua, subía y bajaba con tanques de aire comprimido. Probaba sistemas de armamento, y hacía todo esto en un taller donde no había ninguna gran corporación ni apoyo estatal. Lo hacía con su propio dinero, y, lo más importante, con su propio diseño. Su nombre era Cosme García Sáez. Y lo que construyó aquel año no fue solo un submarino. Fue la primera solución a los problemas más críticos de la navegación submarina. 40 años antes que Holland. 28 años antes que Peral. Pero aquel prototipo de submarino, llamado Garcibuzo, nunca recibió la página de la historia que merecía. Esta es la historia de ese genio olvidado que conquistó el fondo del mar con sus propios medios y a quien la historia ignoró. Para entender lo que García logró, también es necesario conocer las condiciones y la vida de aquella época. Es el año 1860. La idea del submarino no es nueva. Los seres humanos han soñado con bajar al fondo del mar durante siglos. Leonardo da Vinci hizo dibujos. Cornelius Drebbel hizo funcionar un tubo de madera bajo el agua en Londres en 1620. Pero ninguno era práctico. Ninguno era seguro. Porque los problemas fundamentales no estaban resueltos. ¿Cómo vas a respirar? ¿Cómo te vas a sumergir? ¿Cómo vas a emerger? ¿Cómo vas a mantener el equilibrio? Planearon construir un submarino y enviarlo bajo el agua sin dar mucha importancia a esto, ignorando los principios básicos. En la década de 1860, existen algunos submarinos experimentales. En la Guerra de Secesión Americana, un submarino confederado llamado CSS Hunley hunde un barco de la Unión. Pero el Hunley también se hunde. Toda la tripulación se ahoga. Porque el Hunley no tiene sistema de aire. No hay control, solo hay esperanza de que funcione. Y la esperanza no es suficiente bajo el agua. En Alicante, Cosme García escucha estas noticias, y se hace una pregunta: ¿cuál es la razón por la que el submarino es tan mortal? ¿Cuál es el problema fundamental? Como resultado de sus observaciones, ve que el aire y el equilibrio son los obstáculos para el desarrollo. García piensa, si puedo proporcionar aire a la tripulación y controlar el submarino con ese mismo aire, la vida bajo el agua será posible. Y a partir de ese día pasa años convirtiendo esta idea en realidad. Cosme García Sáez nació en Logroño en 1818. Su padre era calderero. Cosme también se inició en el oficio familiar. Aprendió a trabajar el cobre. Aprendió a forjar planchas, a soldar y a hacerlas impermeables. Pero Cosme no era solo un artesano. Leía libros, ciencia, física, filosofía natural. Tenía interés por aprender y crear de todo. Y en un momento dado, se obsesionó con las profundidades marinas. ¿Por qué los humanos no pueden vivir bajo el agua? Los peces lo hacen, entonces ¿por qué nosotros no? Alrededor de 1845, se mudó a Alicante. Allí abrió un pequeño taller. Fabricaba calderas de cobre, tuberías, tanques de agua. Pero por las noches, hacía algo más. Diseñaba un submarino. Sus vecinos lo encontraban extraño. Cosme se ha vuelto loco, planea vivir bajo el mar. Pero a Cosme no le importaba, porque estaba poniendo a prueba una idea. Y si la idea funcionaba, cambiaría el mundo. Al igual que ocurre en la vida real, cuando tenemos un objetivo diferente, la gente se opone de inmediato. En la década de 1850, fabricó su primer prototipo de submarino. No era algo de alto nivel, pero era suficiente para empezar, solo cabía él mismo. Pero demostró algo: se puede fabricar un tubo impermeable, y un ser humano puede respirar dentro, al menos durante unos minutos. Pero eso no era suficiente. Cosme quería más. No solo estar bajo el agua, sino moverse, sumergirse y emerger de forma controlada. Y lo más importante, sobrevivir durante mucho tiempo. Y a partir de ese día, trabajó durante 10 años. Cada día, con su propio dinero, en su propio taller. Intentó todos los caminos para alcanzar su meta y logró tener éxito. García se enfrentaba a dos grandes problemas. Y cada uno de ellos era casi irresoluble con la tecnología de la época. El problema del aire. El ser humano consume oxígeno constantemente y produce dióxido de carbono. En un tubo cerrado, el oxígeno se agota en pocos minutos. El dióxido de carbono se acumula y el humano se asfixia. Así fue como se hundió el CSS Hunley. La tripulación se envenenó con su propia respiración.
La solución de García: desarrollar tanques de aire comprimido. Grandes tanques de cobre con aire comprimido en su interior, a una presión superior a la atmosférica normal. Al liberar aire del tanque, se proporcionaba oxígeno limpio a la tripulación. Pero ¿cómo se comprimía? En 1860 no había electricidad. Las bombas eran primitivas. García diseñó una bomba manual. Bombeó durante horas y llenó los tanques. Era un trabajo muy laborioso, y se llenaban muy despacio. También desarrolló un método para mantener el equilibrio. ¿Cómo se sumerge un submarino? Aumentando el peso, admitiendo agua. ¿Cómo emerge? Reduciendo el peso, expulsando el agua. ¿Pero cómo se expulsa el agua? Con bombas manuales. Pero eso es lento, y si se rompen, es peligroso. Si necesitas emerger rápido, no tienes tiempo para bombear. La solución de García: utilizar los mismos tanques de aire comprimido. El submarino tiene tanques de lastre en su interior que admiten agua, y así el submarino se sumerge. ¿Qué haces cuando quieres emerger? Envías el aire comprimido a los tanques de lastre. El aire empuja el agua hacia afuera. El submarino se vuelve más ligero y asciende. Con un solo sistema, cumple dos funciones: la tripulación respira y el submarino se controla. Esto era ingeniería ingeniosa. Y en 1860, a nadie se le había ocurrido. Ahora, al ver este video, habéis aumentado vuestros conocimientos. Para más videos, por favor, suscribíos al canal. Alrededor de 1860, García terminó su último prototipo. Lo llamó Garcibuzo, que en el habla local significaba buzo. En cuanto al diseño, tenía un casco cilíndrico de cobre, de 4 metros de largo y 1,5 metros de diámetro, para 2 personas, el piloto y un asistente. Mucho más exitoso que el primer intento. El casco estaba fabricado con gruesas planchas de cobre, cada una moldeada a mano mediante forja, y luego unida con soldadura. Gracias a lo que aprendió en su maestría con el cobre, lo hizo impermeable. También diseñó una torreta para poder observar, la cual se cerraba para que no entrara agua durante la inmersión. En el interior 2 grandes tanques de aire comprimido, cada uno con un volumen de 100 litros, llenos a una presión de 10 atmósferas. Los tanques de lastre: en la parte delantera y trasera del submarino, el agua se admite mediante válvulas manuales y se expulsa con el aire comprimido. También desarrolló un sistema de palancas manuales. El piloto giraba la palanca, una pequeña hélice exterior rotaba, y el submarino comenzaba a moverse lentamente. Aunque no se usaría en una guerra real, aún así desarrolló un sistema de armamento en la parte delantera. García probó el Garcibuzo en el puerto de Alicante. Primera inmersión: éxito, era impermeable. Segunda inmersión: la tripulación respiró en el interior, los tanques de aire funcionaron. Tercera inmersión: se probaron los tanques de lastre. El submarino se sumergió y luego ascendió de forma controlada. Los testigos estaban asombrados, porque aquello era algo nunca visto en Alicante. Un hombre dentro de un tubo de cobre estaba viviendo bajo el agua. García realizó varias inmersiones más con el Garcibuzo. La más profunda, aproximadamente 20 metros. Para 1860, esta era una profundidad colosal, porque la presión era muy alta. Cada 10 metros, la presión se duplicaba. A 20 metros, la presión sobre el casco era de 3 atmósferas. Las planchas de cobre crujían, pero resistían. En el interior, García y su asistente respiraban, los tanques de aire funcionaban, permanecieron bajo el agua unos 45 minutos. 45 minutos, en 1860, con tanques de aire comprimido y sistemas manuales. El CSS Hunley solo había permanecido 20 minutos bajo el agua antes de que su tripulación se asfixiara. El Garcibuzo aguantó 45 minutos y la tripulación ascendió a salvo. Esto fue un hito en la historia de los submarinos. García presentó el Garcibuzo a la Armada Española alrededor de 1862. La Armada se interesó, observó las pruebas y escribió informes. Pero no dieron una respuesta positiva y dijeron que no era muy útil. El Garcibuzo se movía de forma manual. El piloto giraba la manivela y la hélice rotaba, pero era muy lento. No podría alcanzar a un barco de guerra. Los tanques de aire proporcionaban aire para 45 minutos, pero después había que recargarlos, y eso llevaba horas. Si hubieran existido bombas eléctricas, se habrían llenado rápido, pero en 1860 no había electricidad.
Además, el sistema de armamento no estaba lo suficientemente desarrollado. El arpón estaba bien para las pruebas, pero ¿qué le haría a un barco de guerra real? Nada. Los torpedos aún no existían. Robert Whitehead desarrollaría el primer torpedo moderno en 1866. El Garcibuzo se adelantó 6 años. La Armada Española rechazó el proyecto. García buscó inversores, pero nadie se interesó porque el Garcibuzo estaba por delante de la tecnología de su época. Demasiado por delante. En la década de 1870, García realizó algunas exhibiciones más con el Garcibuzo, pero no logró encontrar apoyo financiero. Finalmente, regresó a su taller, volvió a fabricar calderas de cobre, volvió a fabricar tuberías, pero su sueño del submarino no había terminado. Sin embargo, su vida no le permitiría llevar a cabo esos planes. Murió en 1874. Tenía 56 años. Fue en Alicante. El Garcibuzo se oxidó en un almacén. Pasaron los años, y lo más probable es que lo desguazaran como chatarra. Hoy en día, no existen piezas originales del Garcibuzo. Solo quedan algunos dibujos e informes en los archivos navales españoles. Pero el principio de García no se perdió. Porque 20 años después, Isaac Peral fabricó el submarino eléctrico. Ya hice un video sobre esto, podéis encontrarlo en mi canal. 40 años después, John Holland desarrolló el submarino moderno. Y ambos utilizaron los principios fundamentales que García había resuelto: tanques de aire comprimido, control de lastre y circulación de aire. La única diferencia es que lo que ellos desarrollaron era más práctico. Hoy, cuando subís a un submarino, veis el legado de García. Tanques de aire comprimido, presentes en cada submarino moderno, proporcionan oxígeno a la tripulación. Los tanques de lastre cumplen la misma función. Al admitir y expulsar agua, se logra el movimiento del submarino. Es el principio que García inventó en 1860. Incluso el equilibrio, uno de los mayores problemas, se logra con el mismo principio. García hizo esto sin electricidad, sin motores, con la tecnología de 1860. Y hoy, en el siglo XXI, se utiliza el mismo principio. ¿Por qué no se conoce hoy a Cosme García Sáez? Hay muchas razones para ello. El dicho "la geografía es el destino" es realmente cierto, porque si García hubiera estado en Londres o París, lo más probable es que hubierais oído su nombre mucho más a menudo. Como dijimos al principio del video, logró todo esto con su propio dinero y sin apenas apoyo. Holland tenía al Congreso de los Estados Unidos detrás, Peral tenía a la Armada Española, y detrás de García, solo estaba él mismo. 40 años después, llegaron los torpedos, llegó la electricidad, llegaron los motores. Y el submarino se convirtió en un arma real. Pero para entonces García ya había muerto, y el Garcibuzo había sido olvidado. Cosme García Sáez no solo construyó un submarino, le dio vida al submarino, le dio aliento, le dio equilibrio, y lo hizo con una solución en la que nadie había pensado: el aire comprimido. Durante décadas el mundo creyó que el submarino moderno comenzó con los inventores del siglo XX, con Holland o con Peral. Yo también lo creía así, pero mis investigaciones me llevaron a esto. Hasta que quienes buscaron más profundamente en la historia descubrieron que, en 1860, en Alicante, un calderero respiraba bajo el agua dentro de un tubo de cobre en su propio taller. Tenía más destreza de ingeniería que presupuesto, más determinación que medios, más visión que su propia época. Demostró que el problema nunca fue el dinero. Demostró que el verdadero reto era encontrar el principio correcto. Lo logró con tanques de aire comprimido, válvulas manuales y planchas de cobre forjadas con sus propias manos. García no solo creó el Garcibuzo. Resolvió los principios fundamentales de la vida bajo el mar. Y esos principios viven hoy en cada submarino moderno. Y esta lección es más valiosa que cualquier patente. Porque cada vez que alguien dice: esta tecnología todavía es imposible, cada vez que un inventor duda de si puede lograr algo sin grandes laboratorios, cada vez que alguien no cree que un pequeño taller pueda dar lugar a grandes revoluciones, el legado de García estará allí para recordarnos. Sí, un calderero conquistó las profundidades del mar. No porque fuera fácil, sino porque en 1860, en Alicante, él ya lo había hecho con sus propias manos. No olviden darle a me gusta al video y dejar sus opiniones en la sección de comentarios.
Para la continuación de videos como este, no olviden suscribirse al canal.